Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este servicio del día domingo. El día de hoy vamos a seguir con la serie que se inició la semana pasada. Traemos algunos cantos que ya tienen haciendo reflexión también para que es lo que se viene la Semana Santa. Y vamos a dar inicio a este servicio. Los invito a que se pongan de pie. En esta mañana vamos a elevar una oración para pedir la dirección de Dios y que este servicio sea tomado en sus manos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias por este maravilloso día que nos permites venir aquí a tu casa de oración. Muchas gracias por todas las bendiciones, Señor, que hemos obtenido durante esta semana, durante estos días. Gracias porque has sido bueno con nosotros, nos has provisto de buena salud, nos has provisto de buena compañía, de buena hermandad aquí con los hermanos, Señor, y en esta hora nos llegamos ante el trono de tu gracia para pedir perdón por nuestros pecados, Señor, y que el día de hoy nos podamos presentar ante ti con un corazón limpio, Señor. Gracias por este maravilloso día, por la maravillosa oportunidad que nos das de poder alabarte y glorificarte y bendecir tu bendito nombre. Te pedimos en esta mañana, Señor, la dirección con las alabanzas, con el mensaje, Señor, que todo lo que se haga únicamente sea para alabar y glorificar tu maravilloso nombre, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio, hermanos, con las alabanzas en esta mañana. Vamos a cantar un canto que ya tenía algo de rato que no lo traíamos, pero habla sobre que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que le creyera tuviera vida eterna. Vamos a cantar este canto que es Dios tanto amó. Si estás cansado, si estás sediento, ven a la fuente que no acabará. Bebe del agua que te saciará. Trae tu pecado, Él te perdona. Ven a la mesa, Él te llenará. Lo que buscabas, Él lo encontrarás. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida. Trae tus errores y adicciones, ven, déjalos a los pies de la cruz. Con brazos abiertos Él esperará. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo para salvarnos, y todo el que crea en Él tendrá la vida. La muerte ya ha sido vencida, soy libre al fin, camino en victoria. Dios tanto amó, tanto al mundo amó. Gloria a Dios, de quien fluye bendición. Gloria a Él por su increíble amor. Gloria a Dios por su increíble amor. Gloria a Él por su increíble amor. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo
espera con su gran amor. Amén, hermanos. Vamos a seguir avanzando con las alabanzas, y nosotros creemos en un Dios grande, poderoso, fuerte, pero también en un Dios de promesas. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas promesas que ya se cumplieron, y en el Nuevo Testamento muchas promesas que se van a cumplir también. Entonces, queridos hermanos, los invito a que canten con nosotros promesas. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré, y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá, y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré, y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Nunca me fallará. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Del
tu fidelidad hacia mí. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen en la fidelidad de Dios, en sus promesas? Y sabemos, hermanos, que también, a pesar de que, que Dios es un Dios de promesas, nosotros como sus hijos tenemos ese privilegio de llegarnos ante el trono celestial de Dios y pedir y clamar por lo que nosotros estemos necesitando. Y este canto que vamos a hacer a continuación se refiere a eso, ante el trono celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Aleluya, aleluya, gloria sea al Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, gloria sea al Hijo de Dios. Y aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador.
Amén, hermanos, y ya para concluir este bloque de alabanzas, vamos a hacer un canto que también habla sobre la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero también habla sobre la resurrección, sobre el triunfo que nuestro Señor Jesús tuvo sobre la muerte. Vamos a hacer este canto que se llama Alabaré al Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado el Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó, en sus mejillas el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén, hermanos. Así le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Alex para que nos traiga el mensaje de esta mañana. Dios lo bendiga. Hermanos, buenos días. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos reunidos hoy para aprender más del Señor. Quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera vez. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez? Ah, hola. Qué bueno que andan por acá. ¿Cuál es su nombre? Qué bueno que andan por acá. Pues como ustedes saben y estamos aquí, somos la Iglesia Evangélica Libre de Morris en español.
Entonces, bienvenidos. Nos reunimos aquí todos los domingos, 10:30. También tenemos oración los viernes. Los viernes nos vemos aquí a las 7. Y hay un grupo ahorita de damas que se está juntando también los miércoles a las 6 y están viendo temas que son exclusivamente de mujeres. No se permiten hombres. Mari sabe, si quieres venir con Mari, Mari te puede indicar. Entonces, hermanos, antes de empezar les quería recordar, para los que habían preguntado, ya llegaron los sobres del diezmo, los sobrecitos del diezmo para todos aquellos que diezman, pero que no diezman en línea, sino que lo quieren hacer en papel. Tenemos allá atrás, junto al alfolí, un como contenedor llenos de estos sobres de diezmos, y aquí pueden anotar su nombre y la cantidad que están dando, y ya que hagan eso, lo meten ahí al alfolí. Entonces, no sé si ustedes diezmen en línea, no sé si diezman en papel, no sé cómo diezmen, pero ya tenemos los sobres, ahí se los dejo para que puedan cumplir con esta parte bíblica de diezmar. Antes de empezar, quisiera que oráramos como siempre. ¿Para qué? Pues para ponernos en las manos del Señor y para poder aprender de lo que Él nos va a decir. Entonces, lo voy a invitar a que cierre sus ojos y vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu iglesia local aquí en Morris. Te doy gracias porque tenemos esta libertad de reunirnos para actuar y vivir y ser lo que somos, tu iglesia. Te damos gracias porque a través de las reuniones y de no dejar de congregarnos, tú nos enseñas, tú nos hablas y tú nos educas y nos transformas lentamente desde adentro hacia afuera y nos santificas. Permítenos, Señor, que aprendamos de este tema, el tema de la vida y la misión del Rey, cuando Jesús se despojó a sí mismo y cuando nos visitó. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, si tienen su Biblia, váyanla preparando en Mateo 8. Ahí es donde vamos a empezar hoy. Y hoy, que es se podría decir, iba a decir que es un nuevo domingo de un nuevo mes, pero no. Este fue un mes largo de 5 domingos. Entonces, hoy empezamos con las series La vida y misión del Rey. Y vamos a ver el tema de hoy, Jesús se despojó a sí mismo. Entonces, si ya tienen su Biblia abierta en Mateo 8, vamos a ver los versículos 23 al 27. Si no tiene Biblia, puede seguirme con la vista o puede verlo en la pantalla. Y voy a leer Mateo 8, 23 al 27. Y aquí está hablando del Señor Jesús y de algo que pasó. Dice, y entrando él en la barca, o sea, entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Y quién es este hombre que aun los vientos y el mar le obedecen? Era la pregunta, lo cual es una pregunta muy buena y muy lógica. ¿Quién es este hombre? ¿Qué tipo de hombre es este que antes de calmar los vientos y el mar, también sanó a un leproso? ¿Qué tipo de hombre es este que no solamente sanó al leproso, también sanó al siervo de un centurión? ¿Qué hombre es este que inclusive sanó a la suegra de Pedro y que les dijo a los discípulos que dejaran a los muertos enterrar a sus muertos? ¿Qué tipo de hombre es este? En primer lugar, ¿quién es este hombre? Si se revisa la historia de Israel y la historia universal, nunca antes se había visto ni levantado hombre alguno como Jesucristo de Nazaret. Para algunos fariseos, este Jesús era un hombre loco, era un insurrecto y era un blasfemo, el cual, de acuerdo a ellos, era digno de muerte. Para algunos otros del pueblo de Israel y también para los gentiles, este hombre no era solamente un hombre común y corriente, era un profeta y era un profeta mayor. Pero entonces, ¿quién es este hombre? Porque después de que calmó la tempestad, los discípulos estaban aterrorizados, temiendo con gran temor. Eso lo encuentro en Marcos 4:41.
Este hombre que sana enfermos, echa fuera demonios, resucita muertos, calma tempestades y alimenta a millares, no es un hombre común y corriente, no es un hombre cualquiera. De hecho, como le estaba diciendo, nunca antes de él se levantó hombre alguno como él. Este hombre no es solamente un hombre, ¿sabe por qué? Porque este hombre es Dios. Dios en un cuerpo humano. El verbo se hizo carne. En Juan 1:1, del 1 al 4, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este hombre es Dios mismo vestido de carne y hueso. En otras palabras, Dios se vistió de hombre, tenía un cuerpo humano tal como lo tiene usted y como lo tengo yo. Dios pues se hizo carne y Él vino y visitó la humanidad y le habló el lenguaje más claro que la humanidad pudiera entender. Simple y sencillamente Dios se hizo como uno de nosotros. La vida estaba en Él y la vida es Él. La vida del hombre sin Dios no es vida. Y la vida genuina y abundante está en Cristo. Le decía de Juan 1:14, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si pudiéramos regresar en el tiempo y entrevistar a los discípulos de Cristo acerca de la personalidad del Maestro, ¿qué cree usted que nos contarían? ¿Qué cosas dirían los discípulos si pudiéramos hacerles una entrevista? Hasta el día de hoy, cuando se menciona el nombre de Jesucristo, causa polémica. Incluso hoy que Jesucristo no está aquí con nosotros como lo estuvo con ellos. Si usted revisa figuras históricas importantes, no va a encontrar a ninguna que como Cristo digan o afirmaran ser uno con Dios, y mucho menos a alguien que afirmara ser Dios. Y aún en el caso de que se encontrara alguien que afirme ser uno con Dios, porque ahorita en la actualidad hay algunos locos por ahí que dicen que son Cristos, bueno, aunque eso sucediera, sabemos que son falsos maestros, que no hay poder, no hay vida, no hay verdad en ellos y que definitivamente no son la persona que creó el cielo y la tierra y todo lo que existe. Las enseñanzas de Cristo, su doctrina, su moral, sus principios, sus preceptos no tienen comparación a ninguna otra figura histórica que usted pueda examinar. Porque, por ejemplo, nadie nunca antes de Jesucristo enseñó a la gente a través de parábolas. Tampoco nadie antes que Jesucristo lo intentaron matar como lo intentaron los fariseos. De hecho, los fariseos querían sorprenderlo en alguna palabra, algo que dijera el incorrecto para cuestionarlo. Especialmente, ¿se acuerdan aquella escena donde lo entrevistaron o le preguntaron acerca del tributo de César? Nunca antes tampoco la serpiente, el diablo o Satanás se llevó a nadie al final hasta arriba de aquel templo y le ofreció los reinos al cambio de su adoración. A nadie más, solo a Jesucristo. ¿Por qué usted cree que hizo esta oferta el diablo a Cristo? ¿Por qué el demonio se molestó en apartar tiempo para tentar a Jesucristo? Pues porque no era solamente un hombre, era Dios en el cuerpo. El mismo David en uno de sus salmos escribió del Señor Jesús, antes de que Cristo viniese a cumplir su ministerio, la escritura ya estaba hablando de él. Hay muchos salmos, muchos profetas que hablan de Cristo. En el Salmo 110:1 dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De hecho, el mismísimo Señor Jesús, mientras se le enseñaba en el templo uno de sus días, usó esa parte de la escritura. Eso lo encuentra en Marcos 12:35 al 37. Vamos a leerlo. Porque ahí el mismo Señor Jesús está usando la escritura para enseñar. Entonces en Marcos 12:35 dice así. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Es decir, cómo el ungido de Dios es hijo de David, porque en ese tiempo David ya estaba muerto. Entiéndase pues que habría que tener una relación en términos de la descendencia de David. Es decir, de la descendencia de David se iba a levantar el Cristo, el Salvador. Versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo está la cosa ahí? Porque ¿cómo dice el Señor al Señor?
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 37. David mismo le llama Señor, pero entonces ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y creo que eso es algo que hace falta en la iglesia de hoy, que le escuchemos al Señor de buena gana. ¿Y cómo le puede escuchar al Señor usted? Pues no dejando de congregarse, teniendo su tiempo devocional en la casa, orando, buscándolo. Todos los que escucharon hablar de Cristo y que escucharon sus enseñanzas sabían que había algo diferente en él. Era una figura diferente, polémica, extravagante, pero también era mansa y humilde de corazón. No era como muchos influencers que hay hoy en día. La iglesia primitiva y los primeros cristianos tenían mucha, pero mucha claridad acerca de quién era este hombre que hacía todos estos milagros. Es interesante que esa generación simplemente no podía dejar al Señor Jesús como un gran maestro de lo moral, porque si usted históricamente se pone a revisar, a investigar quién fue Jesús, empiezan muchos escritos diciendo, este era un gran maestro de lo moral, este era un gran profeta, pero la iglesia primitiva no lo dejó ahí. Tampoco lo dejaron a ese nivel de que solamente era un gran profeta. Tampoco se conformaron con decir que era un rabino extraordinario que interpretaba los textos de una manera única. Esta generación de testigos de Cristo elevaron a Jesús a un nivel divino. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es Dios. La gente que lo vio y lo escuchó y que lo conoció no tenía duda de la autoridad y de la divinidad de Jesucristo. Imagínense lo que sería conocer a alguien con el poder y con la autoridad de reprender al viento y al mar y que lo obedezcan en el acto. Además, alguien que camina sobre las aguas, pues con razón los discípulos vieron y dijeron, ay, es un fantasma. El Señor les dijo, no es un fantasma, no soy un fantasma, soy yo. Entonces Jesús era Dios en el cuerpo humano. Él era totalmente Dios y totalmente hombre. A ver si le entiende esto. Era el Hijo de Dios y totalmente humano. Este es el cumplimiento de los profetas, de las Escrituras y de la visitación de Dios hacia su pueblo. Una visita que incluía una agenda de salvación. Entonces, ¿cómo fue que el Hijo de Dios vino y habitó en el mundo como cualquier otro hombre? ¿Cómo pasó eso? Pues el nacimiento y la vida de cualquier persona empieza con la unión íntima de un hombre y una mujer, ¿verdad? Todos nacimos así, nadie nació de una manera diferente. Pero entonces, ¿cómo fue el caso de Cristo? Porque estamos diciendo que es Dios y que es hombre. ¿Quiénes eran sus padres? Vamos a revisar la escritura en Lucas capítulo 1, versículo 26 al 35. Y ahí vamos a encontrar que dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Él fue enviado, en el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Notó de qué casa es? De la casa de David. Versículo 28, y entrando el ángel en donde estaba ella, María, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de saludo es este, verdad? O sea, ¿quién se te aparece y te dice, salve, mujer muy favorecida entre las mujeres? Entonces el ángel en el versículo 30 le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Se acuerdan qué significa Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros, también significa Salvador. Versículo 32, este será grande, le está diciendo el ángel, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María le está haciendo una pregunta lógica, ¿verdad? Le está diciendo, ¿cómo voy a quedar embarazada si nunca he estado con un hombre? Además de que María ya estaba desposada para estar con José. Versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y por lo tanto la fe cristiana no niega, sino afirma que Jesús, el Hijo de Dios, nació de una mujer virgen, María. En Isaías 7:14 en el Antiguo Testamento,
el profeta Isaías le había revelado que la señal que Dios daría a su pueblo sería que una virgen concebiría y daría a luz. En términos lógicos, piense cómo una virgen puede quedar embarazada si es virgen o cómo una virgen va a dar a luz si es virgen y nunca ha estado en contacto con un hombre. Bueno, esto lo hizo Dios, es parte de su poder. Por eso este ser divino, Jesús, era hijo de Dios. Entonces, la pregunta que le hizo María al ángel Gabriel en Lucas 1:34 es lógica, porque ella le preguntó, ¿cómo será esto, pues, de que voy a quedar embarazada o de que voy a tener un ser divino en mi vientre? En otras palabras, ella le preguntó, ¿cómo es que voy a concebir y nacerá un bebé de mí siendo yo una mujer virgen, que además nunca ha estado con ningún hombre? Y la respuesta a esa pregunta está en Lucas 1:35, cuando Gabriel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Entonces Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Cuando alguien es huérfano, a veces no se sabe quiénes son los padres, en algunos casos sí se sabe. Algo que caracterizó a Cristo es que él sabía quién era su padre. En otras palabras, Cristo no tenía ninguna duda de dónde venía. Cristo sabía quién era. Cristo sabía a dónde iba y Cristo sabía la misión que tenía en este mundo. Algo que caracterizó a Cristo es que él sabía exactamente de dónde había salido, de la gloria eterna de Dios, a dónde había venido a la tierra y a dónde iba a regresar después de que completara su misión. Él sabía que tenía una naturaleza divina, porque hay personas que piensan que Jesucristo nació ese día de María y que ahí empezó el asunto, y no es así, porque Cristo ya existía antes. La preexistencia de Cristo es algo que enseña la Biblia. Cristo conocía muy bien su identidad real, santa, eterna y divina, y por lo tanto Cristo tenía una relación cercana y además perfecta con su Padre Celestial. En Mateo 11:27 Cristo está hablando con su Padre, vamos a ver ese versículo, y está hablando acerca de su Padre, perdón, está hablando acerca de su Padre en ese versículo, y dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces la pregunta aquí sería, si el Señor Jesús está hablando de un Padre, ¿de qué Padre está hablando el Señor Jesús? ¿Será acaso José, el esposo de María? Porque todo el pueblo conocía a José y a María. ¿O será acaso que Cristo está hablando del Padre Celestial? Personalmente yo sé que ustedes saben quién es su padre, yo personalmente sé quién es mi padre. De hecho, si nos hacen una prueba de sangre y le hacen una prueba del ADN al papá o a su papá y a mi papá y nos comparan, pues vamos a poder llegar a la conclusión lógica de que no hay ninguna duda de que somos hijos de nuestros papás. Suena bien raro, ¿verdad? Pues de quién más seríamos hijos. Por su parte, pues, Cristo jamás negó ser el Hijo de Dios, sino que por el contrario lo afirmaba. Y a causa de estas afirmaciones, los fariseos lo odiaban, porque decían, ¿cómo tú siendo hombre te elevas al nivel de Dios? ¿Cómo es eso posible? Y tenían a Cristo por blasfemo, de hecho. Cristo habló pues una y otra vez de su Padre Celestial. En Juan 20:17, Cristo se le apareció a María cuando ella lo buscaba después de haber sido sepultado. Es decir, después de que fue crucificado, Cristo se le apareció a María en Juan 20:17. Y Jesús le dijo, fíjese lo que le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En esa parte de la Escritura, Jesús de nuevo habla de su Padre Celestial. Siempre que Cristo habló de su Padre, se refirió al Dios eterno, no había duda de eso. No a todos, pues, les caía bien la comparación de Jesús con Dios, especialmente a los líderes religiosos de aquel entonces. Y no todos recibieron con agrado la palabra de que Jesús era el Hijo de Dios. Como les digo, para muchos judíos que eran judíos de huesos colorado, esto era una blasfemia. Los judíos, pues, se opusieron, pero de una manera fuerte a este tipo de declaraciones del Señor Jesús. En Juan 8:48, los judíos llamaron a Jesús samaritano y endemoniado. Vamos a ver esa parte. Juan 8:48. Está hablando el Señor Jesús, está dialogando con los judíos y esto es lo que le responden. Respondiendo entonces los judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio?
Bueno, estos hombres dentro de su celo por la ley de Moisés, por Abraham, por los patriarcas, por la gloria del pasado, por los profetas, simplemente no podían concebir a un hombre joven, a Jesús, como el Mesías, simplemente no podían. De hecho, ellos estaban esperando un Mesías que tuviera poder político y poder militar. Ese es el tipo de Mesías que en su mente se habían formado. Entonces, cuando veían al hijo de un carpintero, decían, ¿qué Mesías vas a ser tú? De hecho, esa parte de la escritura, cuando llaman a Cristo samaritano, es una manera despectiva de referirse a él. Es como decirle, ¿qué judío vas a andar siendo tú? Más bien eres mitad judío, mezclado de judío con esa gente maldita de Samaria. A eso se referían cuando le decían, tú eres un samaritano. También al llamarle endemoniado lo están ofendiendo y lo están poniendo en un lugar y una posición espiritual donde una persona no tiene comunión con Dios, sino por el contrario, tiene comunión con la serpiente. Y es lo que le están diciendo a Jesús, el Hijo de Dios. Definitivamente estos judíos no sabían con quién estaban hablando, no tenían ni la menor idea. Era como que no conocían a Jesús, el Hijo de Dios, y obviamente no aceptaban y no comprendían la preexistencia de Cristo. Sin embargo, la Biblia siempre pone a Cristo al mismo nivel celestial y divino de Dios. En la Biblia siempre va a ver que el Hijo es igual al Padre. Como lo mencioné anteriormente, Cristo usó la misma escritura para enseñar a la gente, para testificar a la gente. En Marcos 12, 35 al 36, de nuevo vemos al Señor Jesús que está enseñando en el templo y decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Era esta pregunta que el Señor Jesús le hacía a la gente era para enseñarlos, para hacerlos razonar, para hacerlos profundizar en la escritura, versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces para los judíos Jesús no era el Hijo de Dios, pero para Dios el Padre, la Biblia, los ángeles, el cielo mismo, Jesús definitivamente era Dios y era el Hijo de Dios. Y el cumplimiento de las profecías se estaba llevando a cabo con la vida y el ministerio del Señor Jesús. Cristo siempre se refirió a Dios como su Padre, jamás negó que Dios era su papá. A mi parecer, pues, uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia que muestra la deidad, la divinidad, la eternidad de Cristo es Juan 14:6. Vamos a verlo. ¿Qué dijo Jesús en esa parte de la escritura? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando de ir a donde está el Padre Celestial, Cristo definitivamente sabe y conoce el camino, pues de hecho Cristo es el camino, como él mismo lo está diciendo. La gente que seguía a Jesús tenía hambre y sed del reino de Dios, y todas estas personas anhelaban tener una buena relación con Dios, el Padre Celestial, con el Dios que hizo el universo. Ellos querían estar en buenos términos con el Señor y querían estar con Él, querían tener una relación sólida y verdadera con Dios. Ellos sabían pues que Cristo no era simplemente un profeta más, no podía ser ni como Elías, ni como Isaías, ni como nadie. Este hombre era diferente. Ellos sabían que un hombre como Jesús de Nazaret no era simplemente un profeta más que Dios había enviado. En Cristo, de hecho, ellos podían ver que había algo nuevo, algo diferente, algo vivo y algo que nunca nadie antes había tenido ni mostrado. Entonces, me gustaría que revisáramos el lenguaje de Juan 14:6, porque ahí Jesús está hablando de muchas cosas en el versículo, en el capítulo 14, pero en el versículo 6 está hablando de unas cosas que son más específicas. De hecho, Jesús les está enseñando muchísimo a esos discípulos, les está diciendo, en primer lugar, que no se asusten, que no se turben, que tengan fe en Dios y que tengan fe en el Hijo de Dios. También es la parte de la Biblia donde Cristo habla de que hay muchas moradas en la casa de su Padre, el Juan 14, no el versículo 6, el Juan 14. Ese Juan 14 habla y tiene todas esas enseñanzas. Ahí en Juan 14 Jesús habla y dice que va a preparar lugar para su gente. En esa parte tan hermosa de la Escritura es donde Cristo está diciendo que va y que regresará para tomar a todos a los que en Él esperan y a los que en Él creen. Esa parte a mí me emociona porque dice que va a regresar y nos va a tomar para estar donde Él está. Esta también es la parte escrita donde se habla del camino al Padre. Y Jesús obviamente es el camino a Dios, a la eternidad, a la vida eterna.
No solamente Cristo es el camino, sino que también es la verdad. Entonces les decía que quisiera que examináramos este Juan 14:6 de una manera un poco más exhaustiva, pero breve. Entonces voy a repetirlo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces una pregunta, ¿por qué ese versículo, si está hablando del Padre, por qué no dice nadie va al Padre? Porque en el versículo está diciendo nadie viene. ¿No sería lógico decir nadie va al Padre? ¿No sería lo lógico? En lugar de eso dice nadie viene al Padre. ¿Por qué dice así? Porque Jesús es Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces está diciendo nadie va a Dios sino a través de mí. Nadie va al Padre sino por mí. Quiero que note pues cómo la Biblia deja claro que Jesús es el Hijo de Dios. La Escritura pone a Cristo al mismo nivel divino y celestial de Dios el Padre, el Creador de todo lo que existe. Es de hecho la misma Biblia quien advierte al creyente a no caer en falsos fundamentos, en chismes, en mitotes y filosofías huecas que niegan la deidad de Cristo, porque hay muchas vertientes, muchas ideologías, muchos estudiosos que niegan la deidad y la divinidad de Cristo. Por ejemplo, ¿alguien aquí ha escuchado que Cristo era un gran maestro de la moral y nomás lo dejan hasta ahí? Yo sí lo he escuchado muchas veces. Gente que no es cristiana dice, sí, Cristo era un gran maestro de la moral y lo dejan hasta ese nivel, pero no lo elevan al nivel en el que debe estar, al nivel de Dios. Es lo que dicen, que definitivamente era un gran maestro, pero que también no era Dios. Entonces la información que tienen este tipo de personas está incompleta. ¿Alguien de aquí ha escuchado que Jesús era un gran profeta? Porque sí lo era. Bueno, pues hay mucha gente que dice que Jesús era un gran profeta, pero nunca dicen que es Dios y nunca tampoco dicen que era el Hijo de Dios. ¿Alguien de aquí ha escuchado que Cristo fue un varón poderoso en hechos y palabra? Pues sí, hasta ahí hay muchos que creen, los mormones y muchos más, los testigos de Jehová piensan que Jesucristo es una fuerza, un ángel, un espíritu de Dios que hace cosas, pero no jamás lo elevan al nivel de Dios. Entonces Jesucristo es Dios, pésele a quien le pese. Jesucristo es Dios y se manifestó y vino y se hizo carne y habitó entre la humanidad. En Colosenses 2, 8 y 9 hay una advertencia bíblica para todas las personas que creen en Jesucristo. Vamos a ver esa advertencia y esa verdad. Colosenses 2, 8 y 9 dice, mirad que nadie los engañe por medios de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí la Biblia te está diciendo, ten la vista abierta de tal manera que no seas engañado por todas esas filosofías que hay allá afuera y que radican o son establecidas a través de las tradiciones de los hombres. Dice, tienes que poner atención a eso para que estés establecido y fundamentado en Cristo. El versículo 9 es contundente, Colosenses 2:9 es contundente en cuanto a la deidad de Cristo. Dice así, porque en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y quiero que note que dice toda la plenitud de la deidad, no dice parcialmente, no dice un porcentaje, no dice una parte, dice que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Y ese versículo 8 empieza con la palabra mirad, como les decía, es una forma imperativa, o sea, una orden que invita al creyente a poner atención. Entonces, ¿en qué debe de poner atención el creyente, usted y yo? Debemos de poner atención de tal manera que no caigamos en una trampa, porque el enemigo se especializa en poner trampas. Pero una trampa cualquiera, pues a veces no es una trampa, ¿cómo le explico? Una trampa a veces puede ser tan sutil que usted piensa que no es una trampa, pero una trampa preparada de tal manera que la gente que es creyente caiga en la trampa, es lo que está haciendo el enemigo. Es una forma de engaño que usa el enemigo hasta el día de hoy a través de filosofías huecas y a través de sutilezas y de muchas culturas pues que tienen muchas tradiciones que no coinciden con lo que dice la Biblia. ¿Qué es una filosofía? ¿Cómo definimos filosofía? Pues filosofía es una forma de pensamiento. Cualquier forma de pensamiento que va en contra de Cristo o de la Biblia es una mala forma de pensamiento, porque hay unas formas de pensamiento que son buenas y correctas, las que son bíblicas,
las que son adecuadas y que coincidan con la doctrina bíblica, esas están bien, pero hay otras formas de pensamiento que se desvían totalmente del punto y lo pierden. ¿Qué filosofías están adentrando a la iglesia de manera sutil? ¿Alguna vez, por ejemplo, ha visto a cristianos que enseñan la meditación oriental? ¿Si ha visto a gente de los templos que enseñan la meditación oriental? Se está expandiendo en muchas iglesias que enseñan que está bien que te relajes. ¿Ha visto a creyentes que buscan la paz interior a través del budismo o del hinduismo? Dicen, no, soy cristiano, pero también practico el budismo. Dicen así. Y entonces yo les pregunto, pero entonces, ¿cómo eres cristiano si practicas el budismo? ¿A poco no ha visto a personas que asisten a las iglesias cristianas, pero que practican técnicas de respiración en una posición que se llama karma positivo? Se sientan así, ponen las manitas así y empiezan a respirar y le hacen algo así. Ese es el karma positivo. Bueno, estamos hablando de personas que tienen acceso a una Biblia, que tienen acceso a una congregación local, a una iglesia, y sin embargo están practicando este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque esas filosofías huecas ya les llegaron, les entraron, les vendieron la idea y en su mente ya adoptaron eso como una práctica espiritual buena. Cuando en realidad, ¿qué es eso? Pues solo son respiraciones. Esas filosofías están fundamentadas en religiones de allá del Oriente, ni siquiera son locales, porque aquí en este continente nada empezó con esas cosas, nadie. Esas prácticas son prácticas que vienen de otros dioses, como Buda y otros que no voy a perder el tiempo en mencionar. ¿Qué tiene que ver todo eso con Cristo? Nada. Nada. ¿Por qué entonces lo practican algunos creyentes y por qué entonces se está infiltrando en la iglesia? Pues tal vez porque no están leyendo Colosenses 3:8 cuando dice que mirad, que no caigan en prácticas, en filosofías huecas. Entonces, por la inmadurez del cristiano, a veces también desde el pastor que no puede defender esto y que no enseña bien a las ovejas, y las ovejas que jamás leen su Biblia, pues son engañadas por este tipo de filosofías huecas y van arrastradas de manera sutil. Todas estas cosas pasan en el mundo y algunas iglesias las están adoptando. La verdad es que sí las están adoptando y la verdad también es que no tienen nada que ver con Cristo. En otras palabras, así como las están adoptando, deberían desadoptarlas. Así como estas filosofías huecas se están introduciendo en las iglesias, los mismos cristianos deberían llegar a un nivel de madurez donde comprenden que ese tipo de prácticas no tienen nada que ver con Cristo. No necesitamos, hermanos, karma para que nos vaya bien en la vida. El karma no existe, la bendición sí. ¿Cuál karma? El karma viene de allá, de Buda, del Oriente. Cristo es todo, Cristo es suficiente, Cristo nos basta su gracia, no necesitamos karma. Ese Jesús de Nazaret, ese hijo del carpintero y de la Virgen María, es Dios, Dios en la carne. Ese hombre que vivió entre los hombres es Dios. Ese hombre que murió en la cruz y resucitó es Dios. Ese hombre que se presentó ante Dios como una ofrenda perfecta ante Dios es el Hijo de Dios. Aquí es donde mucha gente no lo entiende porque dicen, bueno, ya me mareaste porque dices que Dios y el Hijo de Dios y luego dices que Dios es Dios y que el Hijo de Dios es Dios. ¿Cómo está la cuestión? Simplemente no lo entienden, no lo entienden. Vamos a repetir Colosenses 2:9 cuando se refiere a Cristo. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y de verdad me gusta mucho cómo la Biblia usa el tiempo presente. Note que ahí no dice, porque en Él habitó. ¿Sabe por qué no dice, en Él habitó? Porque Cristo está vivo. Porque estaba vivo en el cuerpo y en Él habitaba. Y ahorita está vivo en el Espíritu y en Él habita totalmente, corporalmente, la plenitud de la deidad de Dios. Es obvio que cuando Cristo estaba en el cuerpo, no por eso dejaba de ser Dios. El hecho de que el Hijo de Dios tuviera un cuerpo humano no le quitaba su naturaleza divina, para nada. Cuando Cristo estaba en el cuerpo era 100% Dios. Y ahora que Cristo está en el cielo, sin ese cuerpo que tenía, sigue siendo 100% Dios. La plenitud divina de Dios se manifestó en el cuerpo humano de Jesús cuando Él estuvo en el mundo. Jesús era 100% humano y era 100% Dios. Y nunca antes hubo nadie como Él. Nunca. Jesucristo es único. Cuando Cristo estuvo en el cuerpo llevando a cabo su ministerio, su deidad, su naturaleza divina era total, era clara, era evidente. Él ha sido recibido en gloria y visto por los ángeles. Ahorita que está en los cielos sentado a la diestra de Dios, su naturaleza divina sigue vigente y activa.
Es imposible, pues, separar al Hijo del Padre. En Jesucristo existe infinita y totalmente la plenitud de Dios. En Juan 1:14 lo leímos que el Verbo se hizo carne. Jesús tomó forma y condición de hombre. El Verbo hecho carne implica la presencia física de Dios en un cuerpo humano. Así de poderoso era Jesucristo. Esos términos encontrados en el Nuevo Testamento, términos como Señor, como Salvador, que son exclusivos de Dios, son usados y asignados solamente a Jesucristo, porque nunca va a haber que el profeta Isaías era Señor y Salvador, tampoco nunca va a haber que Moisés era Señor y Salvador, tampoco va a haber que un ángel era Señor y Salvador. Estos términos que ahora usamos así de manera tan normal en la iglesia son exclusivos del Señor Jesucristo. Nunca antes se había usado ese tipo de lenguaje para referirse a una persona y ese era el problema con los fariseos. Vamos a leer otra vez Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El verbo habitar implica estar presente y vivir en. En otras palabras, Dios vivía y estaba presente totalmente en Jesucristo. Por lo tanto, si dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es como decir que en Cristo habita corporalmente y plenamente Dios. No sé si me explico. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien, alguna persona que tenga esas características? Yo jamás y jamás lo conoceremos porque Jesucristo estuvo aquí. O sea, no jamás lo conoceremos aquí en el cuerpo, a menos que bajara y estuviera platicando con nosotros. A eso me refiero. Pero algún día en la eternidad, claro que lo vamos a conocer. Solo Cristo era así, nadie más. Adicionalmente, este versículo, el Colosenses 2:9, usa la palabra toda, refiriéndose a toda la plenitud, lo que le decía, que la plenitud de Cristo se expresa en la deidad de Él, no parcialmente, sino totalmente. Y si dice toda, pues da a entender que Dios no habita de manera parcial o en un porcentaje en Cristo, sino que la palabra dice habita totalmente. No hay nada de la esencia de Dios que no esté en Cristo. Todo lo de Dios estuvo en Cristo y ahorita que Cristo está con Dios, todo lo de Dios está con Dios. Todo significa todo. La Biblia pues afirma que Cristo es Dios mismo con toda la esencia de la deidad morando en Él. Todos los atributos de Dios están en Cristo. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Creo que hasta este punto ya debe haber quedado claro que Jesucristo era Dios. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos en el capítulo 17, el Hijo está hablando con Dios el Padre y dice algo muy interesante en el versículo 5. Entonces vamos a ver Juan 17:5. Vamos a ver qué es eso tan interesante que Jesucristo dice. Y dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, ¿de qué está hablando Jesucristo aquí? De su preexistencia. Él está diciendo, antes, Padre, de que hiciéramos el mundo, de que lo creáramos, yo estaba contigo, te pido que me glorifiques para estar como cuando estuve contigo. Hermanos, sí sabían que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Porque lo que está diciéndole ahí Jesucristo o lo que le está pidiendo a Dios el Padre es que lo glorifique a su lado, a su diestra. Entonces Dios, el Dios único y verdadero, jamás de los jamases va a compartir su gloria con nadie. La gloria de Dios es solo de Dios, pero Jesucristo es Dios. El poder, la gloria, la honra, el reino, la alabanza, todo eso le pertenece solamente a Dios. Sin embargo, en Juan 17:5, Jesucristo no solo está pidiéndole a Dios que lo glorifique a su lado, sino que también menciona la gloria que él tuvo con Dios antes de la fundación del mundo. Entonces aquí se está hablando de un tiempo que fue antes del tiempo, un tiempo que fue antes del inicio. Aquí Cristo está hablando de un tiempo antes del principio del mundo. Es un tiempo, un momento en la eternidad antes de que el mundo empezara. No sé si me pude dar a explicar, no sé si me entendió. Lo que Cristo está pidiendo en su oración es ser glorificado al lado del Dios único y verdadero. ¿Qué pasaría si un hombre común y corriente como usted y como yo, por más cristiano que sea, por más entregado que sea, por más santo que sea, le piden oración a Dios que lo glorifique al lado de él? ¿Qué va a pasar? Pues es una petición que automáticamente es no, porque Dios jamás va a compartir su gloria. Vamos a estar con Él, pero no a su nivel. Alguien que le diga, déjame estar contigo a tu diestra.
no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo si alguien hace un tipo de petición de ese tipo. Bueno, para terminar, habiendo entendido que Jesucristo es Dios, que se hizo carne y que habitó entre nosotros, vamos a ver una parte interesante del corazón amante de Dios, del ejemplo que nos da en términos de mansedumbre y de humildad. En primera de Timoteo 3:16 habla la Escritura y dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no tenemos duda de eso, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. ¿Quién lo vio? Pues todos los ángeles, los hombres que fueron testigos. Entonces Dios es Dios, Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Habiendo dicho esto y habiendo entendido la naturaleza santa, eterna y divina de Jesús, el Hijo de Dios, el creyente, o sea usted, o sea yo y todos los que invocan el nombre del Señor, debemos aprender del Maestro a ser mansos y humildes de corazón. El creyente también debe de aprender la obediencia a Dios y a veces hay muchos problemas en esta área porque simplemente parece como que no queremos o no podemos obedecer. De hecho, Jesucristo, le aclaro, y como lo ha visto, no usó su gloria y su poder como algo a que aferrarse para no hacer ni cumplir la voluntad de Dios el Padre. Por el contrario, se sujetó haciéndose obediente y una muerte de cruz, dice la Escritura. Entonces, quiero que veamos esa parte de Filipenses 2:6 al 11, esa parte de cómo Dios, el Hijo de Dios, teniendo la gloria, el poder y la autoridad de Dios, no lo usó para aferrarse, sino para entregarse, para morir por usted y por mí. Filipenses 2:6 al 11 dice: el cual, está hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y quisiera que termináramos con esa reflexión, que el Hijo de Dios no se aferró a su gloria para cualquier otro propósito, sino que más bien obedeció a su Padre Celestial y cumplió la misión que el Padre le dio. Acuérdese que Jesús se despojó a sí mismo. Entonces me gustaría que todos cerraran sus ojos, cierren sus ojos ahí donde están, porque vamos a orar. Y mientras tiene sus ojos cerrados, piense, reflexione en lo que hizo el Hijo de Dios, que teniendo todo el poder del universo, toda la autoridad, toda la gloria, no usó esa posición de poder para agradarse a sí mismo, sino que lo que hizo fue obedecer al Señor y se hizo como hombre y tomó la forma y la condición de hombre, humillándose a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte vil, la muerte en la cruz. Entonces me gustaría que empiece a orar y que empiece a darle gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que nos enseña el Maestro, porque así como fue el Maestro, debemos ser nosotros también obedientes al Padre y mansos y humildes. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque así como tú tuviste un propósito para la vida de Cristo, tienes un propósito para todos nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús, porque el Maestro, el Señor Jesús, tu amado Hijo, nos da ejemplo de cómo sujetarse uno a ti y de cómo cumplir tu voluntad. Te doy gracias por las familias aquí representadas, porque tú tienes un propósito para todos y cada uno de ellos, desde el mayor hasta el menor. Señor, oro en el nombre de Jesús para que tu propósito se cumpla en nosotros y que así como Cristo se despojó a sí mismo y se hizo siervo y se hizo hombre, que nosotros también nos despojemos de lo que tenemos que despojarnos para poderte servir y seguir. Hermano, así con sus ojos cerrados piense, ¿hay algo de lo que usted tenga que despojarse? ¿Hay algo que le está impidiendo servir al Señor? ¿Hay algo que le está estorbando para que usted se entregue como debe entregarse al Señor? Si sí hay algo,
si es una cosa, si son dos, si son tres, las que sean, ¿qué le impide a usted despojarse de esas cosas? ¿Qué le impide a usted hacerse o deshacerse de esas cosas que le están estorbando? Acuérdese que Dios quiere su corazón y todo aquel que le da su corazón a Dios es recompensado con recompensa divina. Hermano, le invito a que haga un compromiso con el Señor de despojarse de todo aquello que le estorba para poder seguir al Señor. Despójese, hermano, despójese de todo aquello que le está estorbando, así como Jesucristo nos dio ejemplo. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por todas las cosas que nos has dado y oro, Señor, por lo que se tenga que despojar tu pueblo. Oro por las cosas que tenga que dejar tu pueblo para poderte servir y seguir. Y te damos gracias, Señor, porque tuyo es el poder, el imperio y la gloria eternamente y para siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede abrir sus ojos y póngase de pie porque vamos a tener una alabanza más. Vamos a continuar alabando al Señor con un canto más. El servicio, vamos a cantar un canto que hace reflexión que a veces estamos pasando por momentos distintos, por momentos difíciles, diferentes, pero sobre todo eso, hermanos, también debemos de siempre darle un agradecimiento a Dios, no olvidarnos de que Dios está ahí para nosotros. Y las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén, hermanos, y así quedamos despedidos. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Dios los bendiga.